Bienvenidos a este video sobre la apoptosis, un video realizado por Mitzi Medina, Naomi Maraveles, Cristian Lagunas y Miguel Cantor. Primero que nada vamos a comenzar por ¿qué es la apoptosis? La apoptosis, también conocida como la muerte programada de una célula, es un proceso normal y exclusivo de las células animales, la cual se lleva a cabo por una secuencia orquestada de eventos que conducen al final de la vida de una célula, el cual es conocido como un proceso muy limpio y muy ordenado. Este se puede caracterizar por diversas cuestiones, tal como la contracción general del volumen de la célula y su núcleo cuando están en este proceso, la pérdida de adhesión a las células vecinas, la formación de ampollas en la superficie celular, la disección de la cromatina dentro de pequeños fragmentos y el englobe rápido de los restos por fagocitosis. De aquí que se han estimado que alrededor de 10 a la 10, entre 10 a la 11 células del cuerpo de un adulto mueren por este proceso todos los días. Y bueno, un ejemplo de las funciones de la apoptosis es que esta está involucrada en la eliminación de las células que tienen un daño genómico e irreparable. Esto para evitar ciertos problemas como pudiera ser en un futuro el cáncer. Y bueno, además de esto, la apoptosis también puede tener ciertas funciones en otro tipo de procesos. Por ejemplo, esta parece estar involucrada con las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington. La eliminación de neuronas esenciales durante la progresión de la enfermedad produce el ascenso de la pérdida de memoria o la disminución de la coordinación. Todo esto por, como ya anterior se dijo, la apoptosis. El término de apoptosis también fue acuñado en 1972 por George Kerr, Andrew Wiley y R. Curie de la Universidad de Aberdeen en Escocia. Esto en un documento que describe por primera vez los eventos coordinados que ocurrieron durante la muerte programada de un amplio rango de células estudiadas. De ahí, por consiguiente, en 1986, Robert Horvitz y su equipo de investigación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts hicieron otros descubrimientos realmente sorprendentes. Esto sí que observaron que cierto tipo de gusanos eran capaces de realizar una mutación en el gen CED3, el cual controlaba el desarrollo de principio a fin de los ciclos de los celulares de estos gusanos. Esto sin que se produciera la muerte celular programada, conocida como, ya lo dije anteriormente, apoptosis. Y de aquí, en base a estos hallazgos y estos descubrimientos, se ha sugerido que la presencia del producto del gen CED3 juega también un papel fundamental en el mecanismo de apoptosis en nuestro organismo. De ahí, derivado, el hallazgo del gen CED3 en los nematodos ha llevado al descubrimiento de una familia de proteínas similar a los mamíferos que ahora se conocen como las capasas. Las capasas son un grupo de cisteínas proteasas, lo cual es único, ya que posee una cisteína residuo esencial en su sitio catalítico. Estas proteasas se activan al inicio de la apoptosis y son las responsables de desencadenar la mayoría e incluso todos los cambios que se observan durante la muerte celular. La actividad de las capasas, además, se lleva a cabo mediante la ruptura de un grupo específico de proteínas esenciales. De aquí que los blancos de las capasas, o sea, las sustancias o elementos a los que ésta llega a atacar o con las que trabaja son los siguientes. Primero que nada, puede trabajar en más de una docena de proteínas sinasas, incluida la sinasa de adhesión focal FAK, además de la PKB, la PKC y la RAF1. Esto así que se presume que la inactivación de la FAK interrumpe la adhesión celular, lo cual resulta en la separación de la célula apóptica de sus células vecinas. Y para interrumpir las vías de señalización de prosupervivencia de la célula, se requiere la inactivación de ciertas sinasas como la PKB. Las capasas también tienen la capacidad de interrumpir la generación de señales de supervivencia al inactivar la vía NF-kB. También pueden trabajar en las laminas. Esto puesto que
La eliminación de las láminas que forman el revestimiento interior de la envoltura nuclear conduce al desamblaje de la lámina nuclear y al encogimiento del núcleo. Y por consiguiente, también trabaja en las proteínas del citoesqueleto. Ejemplo de las proteínas en las que trabaja serían los filamentos intermedios, la actina, la tubulina y la gelsolina. Así también, la excisión y la consiguiente activación de esas proteínas conducen a los cambios en la forma de la célula. Y finalmente, también trabaja en una endonucleasa llamada caspasa activada por DNASA. Se activa después de la escisión de la caspasa de una proteína inhibidora, en la cual, una vez activada, la CAD se trasloca del citoplasma al núcleo, donde ataca al DNA, seleccionándolo en fragmentos. La apoptosis o muerte celular programada es un tipo de muerte presente en todas las células eucariotas, esencial para el mantenimiento de la homeostasis de un organismo. Este evento ocurre de forma apagada o silenciosa, o sea, sin daño celular aparente, diferenciándose claramente del proceso de necrosis celular. En ese proceso se destaca la mitocondria como organelo celular, donde mediado por la activación de las caspasas se inicia el paso hacia la muerte celular programada. Algunas alteraciones en los mecanismos de regulación de la apoptosis inducen la aparición de varias enfermedades, incluyendo aquellos desórdenes en los que ocurre una acumulación celular, como por ejemplo el cáncer, la alteración cardíaca, la neurodegeneración y el SIDA. La apoptosis es regulada por un conjunto de proteínas que interactúan entre sí y con otras moléculas señalizadoras de la célula. Cuando una célula va a iniciar el proceso de apoptosis, la familia de las proteínas BCL2 regulan la liberación de citocromo C por parte de las mitocondrias. Una vez liberado este citocromo C, que normalmente se encuentra contenido en el espacio intermembranal de las mitocondrias, activa a una familia de enzimas citoplasmáticas denominadas caspasas, que se encargan de llevar a cabo la cascada de reacciones enzimáticas que dirigen así a la célula hacia la muerte controlada. Dado que el inicio de la apoptosis se marca por la liberación del citocromo C por parte de las mitocondrias, se puede decir que estos organelos son los que deciden cuándo se inicia este proceso. El proceso de apoptosis se puede activar como consecuencia de diferentes situaciones que involucran tanto variables internas como externas de la célula. Entre las variables externas principales podemos mencionar el factor de necrosis tumoral, que se trata de una molécula que en general es producida por algunos glóbulos blancos en respuesta a la presencia de un antígeno. Cuando esta molécula está presente en el medio e interactúa con sus receptores específicos de la membrana de una célula, también llamados receptores de muerte, se activa la cascada de las caspasas ya mencionadas con anterioridad, y así inicia automáticamente el proceso de apoptosis. También se presenta el factor de crecimiento transformante. Esta molécula también es sintetizada por algunas células inmunes bajo ciertas condiciones. Tiene múltiples funciones relacionadas con la regulación de la diferenciación y proliferación celular. Una vez liberado el citocromo C, se une a una proteína llamada APAF1 y la induce a asociarse con la procaspasa 9. Este evento dispara la activación de caspasa 9 e inicia la cascada apoptótica con el procesamiento de caspasa 3. Otras proteínas mitocondriales, tales como SMAC o factor inductor de apoptosis, pueden también ser liberadas por la mitocondria para promover la apoptosis en una forma dependiente o independiente de caspasa, respectivamente. Además de la liberación de activadores de caspasas,
otras señales convergen en la mitocondria para inhibir o disparar el proceso de MCP, las cuales incluyen cambios en el transporte de electrones, pérdida de potenciales transmembranales mitocondriales, alteraciones en actividades de oxidación-reducción celulares y la participación de genes antiapoptóticos como BCL2. Las vías de señalización son señales que controlan el destino de las células individuales, de modo que la supervivencia celular o la eliminación se ven determinadas por las necesidades del organismo completo. Las vías que inducen la apoptosis en las células de mamífero se clasifican como intrínsecas o extrínsecas en función de la implicación de las proteínas de la familia BCL2 y la identidad de las caspasa que ponga en marcha la muerte celular. En la vía intrínseca, la apoptosis es desencadenada por señales internas a la célula, como daño al ADN, estrés celular o la necesidad de eliminar células dañadas o innecesarias. El proceso involucra la participación de las mitocondrias, que liberan el citocromo C al citoplasma. El citocromo C, junto con otras proteínas, forma un complejo llamado apoptosoma, que activa la caspasa 9. Esta caspasa, a su vez, inicia una cascada de activación de caspasas, lo que lleva finalmente a la fragmentación de la célula y su muerte programada. La proteína P53 juega un papel fundamental en esta vía al regular la expresión de genes proapoptóticos. Uno de los principales desencadenantes de la vía intrínseca de la apoptosis es el daño al ADN. Cuando el ADN en una célula está dañado, por ejemplo, debido a la radiación o sustancias químicas, se desencadenan señales internas que conducen a la apoptosis. La proteína P53 desempeña un papel central en este proceso. Cuando se detecta daño al ADN, las proteínas quinasas como ATM y CHK2 se activan y fosforilan P53. Esto estabiliza y activa P53, que luego actúa la transcripción de genes proapoptóticos como PUMA y NOXA. Un evento clave en la vía intrínseca es la liberación de citocromo C, desde las mitocondrias al citoplasma. El citocromo C es una proteína que desempeña un papel central en la activación de la apoptosis. Cuando las mitocondrias detectan el daño celular, liberan citocromo C al citoplasma. Esta liberación se controla a través de la familia de proteínas BCL2. Las proteínas antiapoptóticas de la familia BCL2, como BCL2 y BCLXL, impiden la liberación de citocromo C, mientras que las proteínas proapoptóticas, como BAX y BAK, promueven su liberación. Una vez que el citocromo C se encuentra en el citoplasma, se une a una proteína llamada APAF1, lo que lleva a la formación del complejo conocido como apoptosoma. El apoptosoma activa la caspasa 9, una caspasa iniciadora, que a su vez activa otras caspasas efectoras como la caspasa 3. Esto inicia la cascada de eventos que lleva a la fragmentación de la célula y su muerte. La regulación precisa del equilibrio entre las proteínas BCL2 antiapoptóticas y las proteínas proapoptóticas, como BAX y BAK, es fundamental para determinar si una célula experimentará apoptosis en respuesta a daño celular. En la vía extrínseca, la apoptosis es inducida por señales externas, como la unión de factores de necrosis tumoral, TNF, a sus receptores específicos en la membrana celular. Esta interacción activa directamente la caspasa 8, que es una caspasa iniciadora. La activación de la caspasa 8 es un evento clave en la vía extrínseca y puede ser suficiente para iniciar la apoptosis en algunas células. Sin embargo, en otras células, la caspasa 8 también puede activar la vía intrínseca al escindir la proteína solo BH3-BIT. BIT activa las mitocondrias, lo que lleva a la liberación del citocromo C y la activación de la caspasa 9. La vía extrínseca se considera como una forma importante de controlar la muerte celular en el sistema inmune y en la eliminación de las células dañadas. Esta vía se activa cuando los ligandos, como el factor de necrosis tumoral, TNF, se unen a los receptores de muerte celular específicos en la membrana celular. Estos receptores son parte de la familia TNF, que incluye el receptor FAS. La unión de TNF a sus receptores desencadena la trimerización de los receptores, lo que a su vez recluta moléculas adaptadoras. Las moléculas adaptadoras permiten la formación de un complejo que contiene caspasa 8,
una caspasa iniciadora. Caspasa 8 se activa en este complejo y puede escindir directamente a caspasas efectoras, como la caspasa 3. Esto inicia la cascada de caspasas efectoras llevando a la apoptosis. En algunas células, la caspasa 8 también escinde la proteína solo BH3 llamada BIT. La versión escindida de BIT activa la vía intrínseca al interactuar con las mitocondrias. Esto conduce a la liberación de citocromo C, la activación de caspasa 9 y amplía la cascada de apoptosis. Ambas vías de señalización son esenciales para regular la apoptosis y son altamente reguladas para garantizar que las células mueran solo cuando es necesario, contribuyendo así al mantenimiento del equilibrio en el organismo y a la eliminación de las células dañadas o potencialmente peligrosas. Estas vías son objeto de intensa investigación en biología celular y molecular debido a su importancia en el desarrollo, la homeostasis y las respuestas a enfermedades como el cáncer. La apoptosis es la muerte programada de una célula tras una serie de procesos ordenados. Y es importante, por ejemplo, en la eliminación de células cuyo material genético haya sido dañado de manera irreparable, o en la regulación de la división celular, ya que un descontrol de esta puede conducir al desarrollo de tumores o del cáncer. Este proceso puede iniciarse por un estímulo interno, como la formación errónea en el ADN, o por la acción de un estímulo externo, como la intervención de ciertas citocinas, un tipo de células que abundan en el sistema inmunológico. De modo que las vías que lleven a una célula a su muerte son importantes, pues determinan el proceso que pasará a la misma. Además de la vía intrínseca y la extrínseca, existe una vía en la que ciertos genes y oncogenes participan en la apoptosis, como los genes BCL2 y P53, que participan en la reparación del daño genómico y funcionan como defensa biológica en contra de la transmutación maligna de las células. El gen 53 también es conocido como el guardián del genoma humano, debido a que se encarga de bloquear el proceso de división celular, una vez que las células han sufrido daños en su material genético, dando paso a que se lleve a cabo la reparación celular del ADN, en la fase G1 del ciclo celular, antes de la replicación de la misma célula. También se ha demostrado que los genes que intervienen en alguna vía de la apoptosis no tienen necesariamente una función importante en otra vía. Por ejemplo, el gen NUR77, que participa en la apoptosis mediada por receptores de células T o TCR, no tiene importancia en la muerte celular por glucocorticoides o radiación ionizante. Otra forma de muerte celular es la necrosis, que se caracteriza por ser el resultado de un proceso agresivo, que causa una lesión en grandes porciones celulares, como en tejidos. En este fenómeno, la célula se degrada debido al desintegramiento de su membrana plasmática, de modo que su contenido invade el espacio extracelular, dando lugar a la acción inmune que se encargará de fagocitar estos residuos celulares. Y finalmente está la autofagia, que es un proceso en el que la célula se encarga de engullir, degradar y destruir proteínas y moléculas viejas, dañadas o anormales en su citoplasma, de modo que regula el control interno de la célula y la mantiene en equilibrio. Este proceso se lleva a cabo en los lisosomas, en los que se degradan residuos de la célula tras envolverlos, fusionarlos e introducirlos en los mismos lisosomas. Ahora que hemos explicado sobre cómo las células se comportan o qué es lo que sucede durante el proceso de apoptosis, les mostraremos cómo las células generan apoptosis cuando están en situaciones como el cáncer de próstata.
Muchísimas gracias por su atención. Realmente esperamos que este video haya sido de su agrado. Y sin más que decir, nos despedimos.